Buenos días, mi nombre es Juliet Lorena Charri, ella es mi compañera Kalin. Hoy vamos a hablar de los principales exponentes de esta ciencia que es la semiótica. Ferdinand de Saussure nació en Ginebra, Suiza en 1857 y murió en Morges en 1913. Él fue estructuralista, él es el principal exponente de los estudios lingüísticos que lo formalizó a través de sus postulados. Ferdinand de Saussure rompió con la tradición de considerar la lengua como un repertorio de palabras, como lo consideraba en la antigüedad, y creó la semiología. La semiología es la ciencia que estudia los signos. Esta ciencia explica en qué consisten los signos y las leyes que rigen a estos signos. Ferdinand de Saussure es conocido por su libro que se llama Curso de Lingüística General, que no lo escribió él, sino sus alumnos. En ese libro podemos destacar las dicotomías, empezar con el lenguaje. Las dicotomías son lengua y habla. La lengua es el sistema social y el habla es el sistema individual. Seguimos con el signo lingüístico, que está compuesto de significado y significante. El significado es el concepto y el significante es la imagen acústica. La lingüística interna es lo particular y la lingüística externa es lo general. La arbitrariedad del signo, podemos ver que no hay relación fónica ni gráfica entre la idea con el objeto y la palabra. Y la linealidad son los elementos que se presentan uno tras otro. Por ejemplo, en la palabra perro, la P, la E, la R, O. La mutabilidad y la inmutabilidad, la lengua aparece como carácter cambiante en las relaciones sintagmáticas y las relaciones paradigmáticas. Los sintagmas son grupos de signos asociados en la cadena del habla y los paradigmas son el elemento común en una serie de signos. Y para finalizar tenemos la diacronía y la sincronía. La diacronía es el estudio de la lengua a través del tiempo y la sincronía es el estudio de la lengua en una época específica del tiempo. Ahora vamos a continuar con Peirce. Peirce nació en el año 1839 en Cambridge y murió en 1914 en Pensilvania. Él concibe el signo como algo que está en función de otra cosa. La diferencia de Saussure no se encargó de definir qué es el signo, sino por el contrario, cómo se concibe él. Entonces, para definirlo y hacerlo más claro, estableció una triada, como la que vemos a continuación, que está conformado por un representamen, un objeto y un interpretante. El representamen es el signo como tal, el objeto es lo que quiere dar a conocer el representamen y finalmente el interpretante es lo que alude estas dos relaciones. Vamos a poner un ejemplo para que quede más claro. Entonces, el representamen es ver las nubes grises. Cuando salimos y vemos el cielo, el cielo oscuro es nuestro signo. Posteriormente sigue el objeto, que esto alude a lluvia, a que va a llover. Y posteriormente surge el interpretante, que hace referencia a lo que alude. Entonces, las nubes oscuras y la lluvia me indican que necesito abrir las sombrillas porque va a llover. Entonces, para ver la semejanza ilimitada, entonces, por ejemplo, yo no alcanzo a ver desde mi ventana las nubes oscuras, pero yo veo que todo el mundo utiliza la sombrilla, veo mucha gente con paraguas abiertos. Entonces, ¿qué pasa? Como yo soy ciclista, el objeto sigue siendo el mismo para mí. Hay lluvia, pero entonces el interpretante para mí es que debo sacar mi impermeable porque yo voy en cicla. Es correcto. También toca esclarecer que Peirce define la semiosis como la relación que hay entre representamen, objeto e interpretante. Bueno, ahora bien, de estos tres se establece la primeridad, la segundidad y la terceridad. Sin embargo, voy a hacer énfasis en el objeto, el cual está conformado por el ícono, el índice
y el símbolo. Entonces, cuando hablamos de ícono, hace referencia al que algo es muy semejante a lo que representa. Por ejemplo, una fotografía. Posteriormente sigue el índice, que nos indica algo. Entonces, por ejemplo, unas huellas que nos están indicando que alguien previamente ya estuvo en ese lugar. Y finalmente se concibe el símbolo como algo que no tiene semejanza con lo que está representando. A continuación seguimos con Roland Barthes. Roland Barthes nació en Cherburgo el 12 de noviembre de 1915 y murió en París el 25 de marzo de 1980. Para Roland Barthes, a diferencia de Saussure, ve la semiología como un capítulo de la lingüística, mientras que Saussure ve a la lingüística como un capítulo de la semiología. Y para Barthes el signo es inmotivado, a diferencia de Saussure, que es arbitrario. ¿Qué quiere decir inmotivado? Por ejemplo, en el caso de un semáforo, cuando alumbra rojo, no tiene nada que ver que signifique que toca parar, o cuando alumbra verde signifique que tengamos que avanzar. Para Roland Barthes, la muerte del autor se da porque lo importante es la interpretación que tiene el lector al leer el texto y no lo que quiso escribir, o lo que no es importante, el contexto que tuvo el autor. Cuando aparece la muerte del autor, vemos el nacimiento del lector. Cada noche nace en ti una New Woman. El horizonte comienza en un aroma que se vuelve magia. Swine, A Touch of Magic by Rebecca Robinson. La fragancia que impregnará tus sueños. Libérate. Feel the night. Swine by Rebecca Robinson. New fragrance, new woman. Swine by Rebecca Robinson. El perfume cuyo nombre en inglés te dice que huele a cerdo, pero como estaba en inglés, te olía a swine. Una fragancia granja de cerdos que penetra hasta en your dreams. Swine suena muy bien, pero huele muy mal. El siguiente comercial es una campaña de la Real Academia Española para enfatizar que la lengua madre solo hay una. Indicios. España es un país que se deja influenciar por la globalización, en donde desean productos sin saber sobre su significado. Por esto la RAE hizo este comercial. Barthes distingue 3 tipos de mensaje en el texto publicitario. El mensaje lingüístico, presente en las imágenes como título, descripción o eslogan. Este comercial usa el anclaje. El anclaje es una tendencia psicológica que hace tomar la primera oferta que han dado, principalmente cuando no hay información completa y certera. Con el perfume Swine se busca que los consumidores adquieran ciegamente el producto solo porque suena muy bien, puesto que ellos no conocen el significado de Swine. También se usa el paralelismo, puesto que el color rosa prima, para que la imagen del perfume sea reforzada. En la psicología del color rosado destaca amor, cuidado y feminidad, ya sea dulce o seductora. Mensaje denotado, descripción verbal de los elementos que aparecen en el video. Swine by Rebecca Robinson, New Fragrance, New Woman. Swine suena muy bien, pero huele muy mal. Mensaje connotado, contiene los posibles significados e interpretación de los elementos del mensaje, dirigido a mujeres. Se puede ver el brillo resplandeciente mientras la mujer se pone el perfume. El sujeto mujer necesita belleza, entonces el perfume es el ayudante u objeto por el cual las mujeres obtienen la belleza, en este caso olfativa, pero al final la cara de los personajes muestra que el perfume huele mal. Ahora bien, vamos a hablar de Greiman. Él nació en Rusia en 1917 y murió en 1992. Uno de sus aportes más significativos fue el recorrido generativo. Este se dividía por las estructuras semiológicas y por las estructuras discursivas. El día de hoy vamos a analizar el cuento de Caperucita Roja y por ende nos vamos a enfocar en las estructuras discursivas. Entonces, para empezar, se divide en la sintaxis discursiva, que a su vez está conformado por la actoralización, la temporalización y la espacialización.
La actoralización nos quiere decir que todos los sujetos que están en la historia, en nuestro caso Caperucita, el cazador, la mamá, el lobo, el abuelito, se tienen que convertir en actores. Posteriormente sigue la temporalización, es decir, que toda la historia se centra pues, en un tiempo determinado. Sin embargo, este cuento no nos dice en qué tiempo transcurre, pero nos da algunas pistas, como por ejemplo, había una vez, tiempo más tarde, etc. Sigue la espacialización. Esta es donde la historia se desarrolla. En nuestro caso se desarrolla inicialmente en la casa de Caperucita Roja, posteriormente en el bosque y finalmente en la casa de su abuelita. También nos encontramos con la semántica discursiva. Esta nos dice que debe haber una tematización, es decir, que haya un tema central, es decir, que tenga un inicio, un nudo y un desenlace. Y posteriormente la figurativización, es decir, que todos los personajes, los lugares y demás adquieran cualidades como pueden ser los colores, los olores, etc. A continuación vamos a pasar con el modelo actancial de Greider. Entonces él establece unas relaciones entre los actantes. La primera relación es sujeto y objeto. Entonces, en esta el sujeto es el personaje principal, es decir, Caperucita Roja. El objeto puede convertirse en una situación, en un objetivo y demás. Entonces el objeto de nuestra historia es llevar los panecillos a la casa de su abuela. Asimismo, establece la relación entre destinador y destinatario. El destinador, en nuestro caso, es la mamá, es decir, quien da la orden a Caperucita de llevar los panecillos. Y el destinatario sería la abuelita, quien es la que recibe esa orden. Finalmente nos encontramos con el oponente y el ayudante. El oponente es quien dificulta que el objeto se cumpla. En este caso es el lobo. Y el ayudante es quien facilita que se establezca esa relación entre sujeto y objeto, que es el cazador. Finalmente, vamos a exponer la teoría de Umberto Eco. Entonces, Eco nació en Italia en el año de 1932 y murió en el año del 2016 en este mismo país. Inicialmente, Umberto Eco establece que la semiótica se debe considerar como una práctica continua. Y es a partir de esa definición cuando él empieza a retomar varios conceptos que anteriormente ya habían sido debatidos en el campo de la semiótica. Las masas nacen cuando un fenómeno es muy evidente en un tiempo determinado y es presentada en periódicos, medios visuales y auditivos. El signo es una fuerza social, tanto natural como producida por el hombre. Eco critica el concepto de signo y propone una tipología de los modos de producción de signo. Al leer un texto vemos la intertextualidad como la semiosis ilimitada, pues al interpretar un texto se decodifica y al querer escribir, lo que se entendió se justifica con ese texto. Los textos hablan de otros textos. La semiosis implica construcción y deconstrucción continuamente por parte del sujeto. Cuando hablamos, hacemos semiosis porque usamos la capacidad de decir signos creando interacción con el mundo. La decodificación aberrante, lo que se quiere decir, va más allá del texto, pues lo importante es lo que interpretamos, porque nosotros permitimos la concatenación o desarrollo de la semiosis. Eco también abarca el concepto de estímulos sustitutivos. En este lo plantea para dar a entender cómo nosotros los seres humanos percibimos los objetos. Entonces, para ejemplificarlo, nos pone la imagen publicitaria de una cerveza. Como vemos, en esa la espuma se riega mediante el vaso nos permite comprender que está frío, el color dorado de la cerveza y demás. Y bueno, a pesar de que la imagen no nos muestra su temperatura, su color, el gusto y las otras características, mediante nuestros estímulos es que nosotros podemos percibir como natural aquello que nosotros estamos viendo en la imagen. Los últimos dos conceptos que vamos a trabajar son el tipo cognitivo y el contenido nuclear. Entonces, en el tipo cognitivo, Eco nos menciona el ejemplo de los aztecas, puesto que cuando ellos vieron llegar por primera vez a los españoles en caballo,
pues ellos nunca habían visto ese animal y entonces optaron por llamarlo de esta manera, como se ve en la pantalla, que en su lengua significaba todos los animales cuadrúpedos. Y es a partir de esta primera percepción cuando fueron distinguiendo el caballo pues de otros animales y le dieron finalmente pues este nombre. El contenido nuclear surge cuando el tipo cognitivo se convencionaliza. Entonces, por tanto, con el ejemplo de los aztecas, ellos empezaron a llamarlo caballo y posteriormente toda la comunidad empezó a denominarlo de esta manera. Sin embargo, pues cada uno tenía su tipo cognitivo. Y bueno, esto es todo en el video. Esperemos que hayan comprendido mejor la teoría de estos 5 semiólogos que son tan importantes para este campo de la semiótica.